Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema escogido. ¿Eh? ¿Qué es un escogido o algo que se escoge? Es que habiendo, gloria a Dios, más opciones para elegir, tú te decidas por una cosa. Amén. Habiendo quizás, no sé, colores, formas diferentes, sabores diferentes, tú elijas algo en específico. Eso es ser un escogido o un elegido, amén. Y eso es, gloria a Dios, lo que somos nosotros ante los ojos de Dios. Eso es lo que somos nosotros, gloria a Dios, cuando Dios, de tantas millones de personas que existen, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Y quizás a veces, por si queremos atribuirnos alguna virtud o algo, la Biblia nos enseña que Dios no mira al hombre por sus virtudes. Porque la Biblia nos dice que de aquellos viles y menospreciados ha escogido Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Así que Dios no elige a nadie por sus cualidades, ni elige a nadie por su santidad. O sea, por la santidad de aquel que Él va a elegir. Amén. Dios elige a una persona por su amor y su misericordia. Y teniendo en cuenta que aquel, gloria a Dios, reconozca que Él es Dios. Y lo vemos reflejado esto en la historia de Saulo, aquel perseguidor, asesino de aquellos que predicaban el evangelio de Jesucristo, aquel que perseguía a la iglesia. Si usted mira a Saulo, ahí no hay por dónde sacar un juguito bueno por ningún lado. Quizás, según usted y yo. Pero Dios estaba viendo aquel, gloria a Dios, que iba a salir a predicar a aquellos gentiles que nunca habían escuchado de la palabra de Dios. Así que Dios no me eligió a mí por una virtud. Dios no me eligió a mí, gloria a Dios, por cualidades que yo pueda tener, sino por su misericordia. Porque a Él le ha placido ser misericordioso conmigo. Y esta historia, gloria a Dios, nos hace entender que lo que Dios escoge no lo escoge por cualquier cosa, sino porque Dios tiene grandes planes con aquel que Él eligió. Porque si leemos la historia, Nabucodonosor sitiara la tierra de Judá. Sitiar a un pueblo es como adueñarse de él en su totalidad, ya sea cosas materiales o personas, animales, lo que sea. Ellos se adueñan completamente. Pero Nabucodonosor le dice, gloria a Dios, a uno de los que estaban, aleluya, de los guardias, le dice: mira, sácame jóvenes entendidos, que conozcan de varias lenguas. Y ahí Dios, quizás de tanto que había en aquel lugar, Dios pone en el corazón de aquel, gloria a Dios, que va a elegir a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Mal no recuerdo, esos son los nombres. Pero que hay que ver el corazón de aquellos jóvenes. No era un corazón quizás igual que el de cualquiera, sino que ellos, aleluya, aún Nabucodonosor haber sitiado la tierra de Judá, quizás para muchos era el momento perfecto para decir: Dios nos ha abandonado. Pero aquellos jóvenes dicen no. Cuando el rey manda que le sirviesen de su comida, ellos dicen que no, que le permitan comer legumbres para no contaminarse con la comida del rey. Y esto nos enseña
que por más situaciones, porque a veces creemos que la situación de ellos era fácil. No, ellos están ahí, no era porque ellos querían que estaban ahí. Quizás habían asesinado a sus padres. No tenían a nadie cerca, solo estaban ellos. Estaban en tierras lejanas, donde ellos no conocían a nadie ni nada. Donde la cultura era diferente. Donde eran esclavos, por decirlo de una forma, estaban presos. Y eso, aún por encima de esa situación, ellos decidieron mantenerse firmes. Ellos decidieron mantenerse íntegros ante la presencia de Dios. Y es evidente esto, porque donde leímos, nos enseña, gloria a Dios, dice más atrás, unos versículos más atrás, dice que el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 de anchura. Y dice la Biblia que el rey manda a que cuando suene todo instrumento musical, todo aquel que estuviera tendría que postrarse ante la estatua de oro. Pero hay algo más fuerte, que aquel que no se postrase sería echado a un horno de fuego. Imagínese usted. Sencillo, sitian el pueblo de ellos. Están prisioneros. Están en tierras lejanas. Para muchos era la oportunidad perfecta, como dije ahorita, de decir: Dios me ha abandonado. Voy a dejar de adorar a Dios. Porque cuando yo creía que estaba en mi mejor momento, sitian el pueblo, sitian mi nación. Pero por encima de eso ellos decidieron mantenerse íntegros. Y entendemos que eso es una persona elegida por Dios. Aquel que sin importar las situaciones que se enfrente, decide mantenerse íntegro ante su Padre Celestial. Y aquellos jóvenes, por encima de que podían ser echados al horno de fuego, cuando sonó todo instrumento, ellos ven que todo el mundo se postra. Y es difícil que donde está todo el mundo en el suelo y quede alguien de pie no se vea. Se tiene que ver. Y todo el mundo se postra, desde los generales de aquella nación hasta quizás el que vendía China, por decirlo de una forma, en una esquina. Todos tienen que postrarse. Pero allá quedan 3 jóvenes que decidieron no postrarse para mantenerse íntegro ante Dios, porque ellos entendían que eran unos elegidos de Dios, y que aquel que ya Dios ha elegido no puede postrarse ante cualquier Dios, no puede postrarse ante una estatua, no puede postrarse ante una escultura de madera, ante un busto de bloque, de cemento, de lo que sea, porque tiene que entender, gloria a Dios, que eso no tiene ningún poder. Hay que mantenerse íntegro ante Dios. Que las situaciones difíciles llegan, sí. Que las tentaciones se presentan, sí. Ahora, pero está en nosotros en decir sí o no a las tentaciones. Está en nosotros elegir el camino del bien o del mal. Está en nosotros postrarnos o quedarnos de pie. Y cuando van aquellas personas, lo ven, esos chismositos que aparecen, y dicen: pero venga acá. Y el rey no dijo que a todos, que cuando suenen los instrumentos musicales, todos tienen que postrarse.
¿Y por qué a los que él puso por gobernadores de la provincia de Babilonia no se han postrado? Y fueron y se dirigieron al rey, le dijeron: Rey que para siempre vive. Aquellos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no se han postrado ante la estatua. Y cualquiera quizás se arrepiente y dice: pero Abednego, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No va a matar a este hombre. Pero no, ellos estaban todos en conjunto, unánime. Y todos dijeron: no nos vamos a postrar. Porque también, gloria a Dios, tenemos que entender, nosotros como hermanos, uno con otro, si tú ves que alguien está caminando por el camino correcto, si tú ves que alguien dijo que no puede hacer tal cosa, como que para él le puede ser de tentación o pecado, no le diga: mira, pero eso no es nada. Si usted ve que alguien se decida, únase con ese hermano, porque en la unidad está la fuerza. Dice la Biblia que cuerda de 3 dobleces no se rompe fácil. Y eso eran 3 dobleces que estaban bien envueltos uno con el otro, unánime, que decía: mira, yo no me voy a postrar. Y el otro le decía: yo tampoco me voy a postrar. Y el otro le decía: no nos vamos a postrar ninguno. No, pero que están hablando con el rey, quizá otro diciéndole: no nos vamos a postrar. Como diría uno en buen dominicano: hable con quien usted quiera. Y cuando lo llevan ante el rey le pregunta: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no se van a postrar ante la estatua que se hizo? No, rey, no nos vamos a postrar. Y mire que hablarle de tú a un rey en aquellos tiempos tenía que ser algo fuerte. Aleluya. Y ellos decirle con firmeza: no nos vamos a postrar ante aquella estatua que tú has hecho, rey. Y dice el rey, me imagino con voz de burla: ay, ¿qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Aleluya. Gracias. Y la respuesta de ellos está aquí, gloria a Dios. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco os adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tener decisión. Eso es tener decisión para cuando veamos que aquel prospera más que yo y hace las cosas mal, decirle: no, eso no es tentación para mí. Yo voy a seguir porque mi tiempo va a llegar en Cristo. Y si de acaso no llego a tener las riquezas que tienen aquellos, de todos modos sé que voy a obtener la salvación y la vida eterna. Y si no llego, gloria a Dios, aleluya, a lograr quizá lo que tengo propuesto, pero sé que tengo una heredad que está construida, que aquel que Jesús antes de irse dijo: voy a preparar morada para ti. Así que los tesoros, las cosas, las tentaciones que puedan ser presentadas aquí en la tierra no son comparadas en lo absoluto con el reino de los cielos. Ningún momento de placer se va a comparar con el reino de los cielos. Así que a la tentación vamos a decirle que nosotros tenemos un Dios que nos va a librar de todo eso negativo, gloria a Dios, aleluya, que quiera venir a nuestras vidas. Aleluya. Cuando aquel, gloria a Dios, quizás hay personas que vienen, cuando hay un niño pequeño, de que mira, ponle el brazalete. Hubo alguien que me dijo, de que mira, ¿y por qué ustedes tienen esa niña así? Sin el, ¿cómo que le llaman eso?
sin el azabache. Digo, ¿cómo azabache? Tienen que ponérselo. Digo, a la niña no le cae nada. ¿Cómo que no? Yo sé que usted es un cristiano, pero tienen que ponérselo. Digo, no le cae nada, le dije, mi hermano. Y me fui quillado. Yo cogí un pique ese día único. Y mejor me fui. Eso es lo que nosotros, gloria a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que a las tentaciones se le dice que no. Pero ¿cómo podemos decirle a las tentaciones que no? Cuando nos mantenemos en comunión con Dios. Si estamos como nosotros, o sea, en la carne totalmente, ministro, todas las tentaciones son jugosas y aceptables. Pero cuando nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, todas las tentaciones las vemos como perdición para nuestra alma. Y cuando vemos el resultado final de aquello que se nos está poniendo a la mesa, entendemos que no es nada favorable para nosotros. Por eso aquellos jóvenes decidieron mejor ser echados en el horno de fuego antes que adorar aquella estatua. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a mantenernos firmes en el Evangelio. Momentos duros, sí. Momentos difíciles, sí. Quizás momentos medio débiles. Pero no te olvides de tu Creador. No te olvides de tu Dios. No nos olvidemos de quién, de la bondad de Dios en nuestras vidas. Porque ha sido demasiado lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y usted me puede preguntar, y le puede preguntar a un descarriado, que cuál ha sido quizás su mejor etapa en la vida, y le puedo asegurar que va a hablar del Evangelio. Aleluya. Porque a veces creemos que una decisión de ellos no. Sí influye la decisión, pero hay cosas espirituales que son más fuertes que la carne. Pero ¿cómo la vencemos? Con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el pastor ha predicado, gloria a Dios, y cada vez que puede lo menciona, ¿cuál es la tirria? Tenemos que entender que cualquiera de esas huestes espirituales de maldad puede con cualquier carne, pero no con un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios. No con un espíritu conectado directo con el Espíritu de Dios. Quizás puede con la carne, sí, pero no con aquel que ora, no con aquel que busca, no con aquel que ayuna, no con aquel que se mantiene conectado con el Espíritu Santo. Por eso a aquellos jóvenes se les hizo fácil decir: yo prefiero ser echado al horno de fuego antes de postrarme ante tus dioses o ante aquella estatua. Aleluya. ¿Y usted sabe lo que pasó? Lo echaron al horno de fuego. Fue calentado 7 veces más. Y cuando aquellos guardias que fueron a echarlo, lo tiraron, ellos murieron. Y no fue que entraron, desde la puerta murieron. Y cuando el rey, porque el rey, oye lo fuerte, el enemigo te va a poner la tentación. Y cuando te ponga la tentación, se va a sentar en una silla. Si la aceptas, se va a sentar en una silla a mirar cómo tú te destruyes solo. Y eso fue lo que pasó con aquellos jóvenes. Nabucodonosor manda que lo echen al horno de fuego y se sienta en una silla a mirar cómo aquellos se calcinaban por no adorar a su Dios. Pero para sorpresa de Nabucodonosor y sorpresa del mismo Satanás, el Señor lo reprenda, en vez de 3 habían 4. 4. Y aquellos 3 que habían echado estaban atados, pero se paseaban entre el fuego con las manos desatadas. Y el rey Nabucodonosor dice:
Vale, pero ven acá. No fueron tres que tiraron. Y atados. Le dice el que estaba al lado. Sí, rey, fueron tres. Le dice, pero ¿y por qué yo veo cuatro y los veo desatados, sin ningún tipo de atadura? Y el cuarto tiene vestidura resplandeciente, como la de los dioses santos. Tenemos que entender que él menciona dioses porque ellos eran politeístas que creían en varios dioses. Y cuando aquellos salieron, el rey tuvo que dar un edicto y decir: aquellos que blasfemen contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego serán, si mal no recuerdo, echados a la cárcel por blasfemar en contra de aquel Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos en integridad, cuando seguimos caminando conforme a la voluntad de Dios, aquel, gloria a Dios, aleluya, que quiere nuestra bendición tendrá que reconocer que nuestro Dios va por encima, gloria a Dios, de los bienes materiales, de las cosas que se puedan lograr en este mundo. Va por encima de santo, de brujería, de hechicería, de todo lo que puede existir. Así que si nos mantenemos firmes, gloria a Dios, vamos a dar una galleta sin mano. Si nos mantenemos firmes, gloria a Dios, vamos a hacer entender a aquel, gloria a Dios, que quizás es el que echa la brujería, va a entender que aquello que ellos están practicando no sirve de nada ante el Dios creador y va a tener que arrepentirse. Con nuestra actitud también mostramos el poder de Dios. Y si somos escogidos, elegidos por Dios, debemos caminar como elegidos. Gloria a Dios. Hasta aquí mi oportunidad.